Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Para aquellos que son nuevos, soy y me encanta traerles las últimas noticias, chismes y análisis de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Y hoy, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo. Vamos a hablar de Hande Erçel, la queridísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no solo vamos a hablar de su carrera, sino también de algo mucho más personal y emotivo, su relación con Kerem Bürsin. Sí, lo sé, este es un tema que siempre genera mucha conversación y especulación. Hoy vamos a analizar unas declaraciones recientes de Hande que han sorprendido a muchos y que, según el título, revelan una atadura a Kerem. Imaginen, una atadura. Esto suena a algo muy profundo, muy significativo. Vamos a desentrañar qué significa esto, qué implicaciones tiene y sobre todo, si realmente es tan imposible como sugiere el título. Antes de sumergirnos en este drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y no querrán quedarse fuera de la conversación. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos a empezar. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca. Su romance en la vida real, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era un derroche de amor y complicidad. Era como ver la historia de amor de Eda y Serkan en la vida real. Esa conexión que traspasaba la pantalla, esa mirada cómplice, esas sonrisas que parecían iluminar el mundo, todo contribuía a construir un cuento de hadas moderno que los fans adoraban. Se convirtieron en el epítome del amor verdadero, un ideal al que aspirar. Por eso, cuando anunciaron su separación, el shock fue mayúsculo. Nadie se lo esperaba. Era como si el castillo de arena que habían construido con tanto cariño se derrumbara de repente, dejando a todos los espectadores con el corazón roto. Las redes sociales estallaron en un torrente de incredulidad, tristeza y especulaciones. Los fans no podían creer que su pareja favorita, la pareja que les había hecho creer en el amor, se hubiera separado. Las razones oficiales nunca quedaron del todo claras, lo que dio pie a un sinfín de rumores y especulaciones. Algunos decían que la presión mediática era demasiado intensa, que el constante escrutinio público había terminado por desgastar la relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida, que sus ambiciones personales habían tomado caminos distintos. La verdad, solo ellos saben lo que realmente pasó. Lo que sí es cierto es que el final de Anker dejó un vacío enorme en el mundo del espectáculo turco y en los corazones de sus seguidores. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Hande ha estado enfocada en sus proyectos actorales y ha participado en campañas publicitarias para importantes marcas. La hemos visto en nuevos roles, explorando diferentes facetas de su talento y demostrando que es mucho más que una cara bonita. Se ha convertido en un ícono de estilo y una inspiración para muchas mujeres jóvenes. Kerem también ha continuado trabajando en diferentes producciones y ha explorado nuevas facetas como productor. Lo hemos visto involucrado en proyectos ambiciosos, demostrando su pasión por contar historias y su visión como creador. Ambos han demostrado una gran resiliencia y profesionalismo al seguir adelante con sus carreras a pesar de la intensa atención mediática que rodea su vida personal. Sin embargo, el fantasma de Anker, como se conocía a la pareja, siempre ha estado presente. Los fans, que siguen siendo legión, nunca han perdido la esperanza de una reconciliación. Cada gesto, cada comentario, cada coincidencia es analizada al milímetro en busca de señales de que el amor sigue vivo. Crean teorías conspirativas, desempolvan viejas entrevistas, analizan sus expresiones faciales en eventos públicos, todo con la esperanza de encontrar una prueba de que Anker puede resurgir de las cenizas. Es una devoción inquebrantable, un deseo ferviente de que la magia que compartieron vuelva a encenderse. Y es aquí donde entran en juego las declaraciones recientes de Hande que han generado tanto revuelo. Según varios medios turcos, en una entrevista reciente, la actriz se emocionó al hablar de su relación con Kerem. Lloró, sí, lloró.
Y en medio de las lágrimas, pronunció unas palabras que han sido interpretadas como una atadura a su expareja. La entrevista que se rumorea fue para una publicación internacional de gran prestigio, se mantuvo en un tono generalmente profesional, hablando de sus proyectos futuros y de su crecimiento personal. Pero al tocar el tema de Kerem, algo cambió. Su voz se quebró, sus ojos se llenaron de lágrimas y la atmósfera se cargó de una emotividad palpable. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, las versiones varían ligeramente, pero el mensaje central es el mismo. Hande habría expresado que Kerem siempre tendrá un lugar especial en su corazón. Que fue una persona muy importante en su vida y que la relación que tuvieron dejó una huella imborrable. Que a pesar de que ya no están juntos, siente un cariño profundo y un respeto enorme por él. Algunas fuentes incluso afirman que Hande mencionó la palabra familia al referirse a Kerem, lo que ha intensificado aún más las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo. Se dice que Hande recordó momentos específicos de su relación, anécdotas que compartieron, desafíos que superaron juntos, todo lo que contribuyó a construir un lazo profundo e irrompible. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué significa esa atadura? ¿Se refiere a un amor no resuelto? ¿A una conexión emocional que trasciende la ruptura? ¿O simplemente a un recuerdo cariñoso de un pasado compartido? Esta es la pregunta del millón, la que todos los fans de Anker se están haciendo. ¿Es una simple reminiscencia de un pasado feliz, o es una señal de que aún hay una llama encendida, esperando el momento oportuno para avivarse? La interpretación más romántica, por supuesto, es que Hande todavía siente algo por Kerem y que la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. Los fans de Anker se aferran a esta idea con uñas y dientes. Ven en estas declaraciones una señal de esperanza, una confirmación de que el amor verdadero nunca muere. Creen que el universo está conspirando para reunirlos, que su amor es demasiado fuerte para ser negado. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, deseos de reconciliación y montajes de fotos de la pareja. Es una explosión de optimismo y un recordatorio del poder que tiene el amor para inspirar y conmover a la gente. Sin embargo, también hay una interpretación más realista y pragmática. Es posible que Hande simplemente esté reconociendo la importancia que tuvo Kerem en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Al fin y al cabo compartieron momentos muy intensos, trabajaron juntos en un proyecto que les dio fama mundial y vivieron una relación muy pública. Es natural que eso deje una marca. Imaginen la intensidad de vivir una relación bajo el constante escrutinio público, de tener que lidiar con los paparazzi, los rumores y las expectativas de los fans. Es una presión enorme que puede fortalecer una relación o, por el contrario, terminar por desgastarla. El hecho de que Hande reconozca la importancia de Kerem en su vida, a pesar de las dificultades, es un testimonio de la madurez y el respeto que siente por él. Además, es importante recordar que Hande y Kerem son personas muy reservadas en cuanto a su vida personal. No suelen hablar abiertamente de sus sentimientos ni de sus relaciones. Por lo tanto, el hecho de que Hande se haya emocionado al hablar de Kerem es significativo en sí mismo. Demuestra que la relación fue importante y que todavía le afecta de alguna manera. Es una ventana a su alma, una muestra de vulnerabilidad que ha conmovido a muchos. Ahora bien, ¿es esta atadura realmente imposible, como sugiere el título? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. Nadie excepto Hande y Kerem sabe lo que realmente está pasando entre ellos. Pero basándonos en lo que sabemos, podemos hacer algunas conjeturas. Por un lado, la reconciliación parece poco probable. Ambos han seguido adelante con sus vidas, tienen nuevos proyectos y, al menos públicamente, no han dado señales de querer volver a estar juntos. Además, la presión mediática y la atención constante de los fans podrían ser un obstáculo insalvable. Imaginen lo difícil que sería para ellos reconstruir una relación bajo el constante escrutinio público, con todos los ojos puestos en cada uno de sus movimientos. Sería como vivir en una pecera, sin privacidad ni espacio para crecer como pareja. Por otro lado, nunca se puede decir nunca. Las relaciones humanas son complejas e impredecibles. El tiempo cura heridas, las personas cambian y las circunstancias pueden variar. Si Hande y Kerem todavía sienten algo el uno por el otro, y si ambos están dispuestos a superar los obstáculos, una reconciliación no es del todo descartable. Quizás necesiten tiempo para sanar, para crecer como individuos y para reevaluar sus prioridades.
Quizás necesiten espacio para respirar, para alejarse del foco mediático y para reconectar consigo mismos. Pero si el amor verdadero persiste, si la conexión que compartieron es lo suficientemente fuerte, quién sabe, quizás el destino les tenga reservada una segunda oportunidad. En definitiva, la atadura de Hande a Kerem es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Pero lo que sí es cierto es que su relación dejó una huella profunda en ambos y en millones de fans alrededor del mundo. Y eso en sí mismo es algo extraordinario. Es una historia de amor que ha trascendido la pantalla, que ha inspirado y conmovido a personas de todas las culturas y nacionalidades. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Y ahora vamos a concluir este vídeo. Hemos explorado las recientes declaraciones de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin, analizando el significado de esa atadura emocional y las posibilidades de una reconciliación. Hemos visto cómo su historia de amor ha cautivado a millones de fans y cómo, a pesar de la separación, el recuerdo de Anker sigue vivo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles contenido que les interese y que genere debate. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y hablando de apoyo, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué significa para ustedes esa atadura emocional? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir trayéndoles contenido que les guste. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.